Bendiciones del Señor, ¿cómo están? Dios los bendiga. Ya estamos en nuestra última lección del módulo 5, que es la lección 11, y también es nuestra última lección de la Escuela de Obreros. Ya acabamos. Les felicito por llegar hasta acá, aunque algunos no han hecho bien sus deberes, pero Dios los bendiga a todos los que han estado semana a semana cumpliendo. Y pues hoy tenemos nuestra última clase, nuestra última lección, y les felicito por llegar hasta acá. Y pues vamos a nuestra lección que se llama Las primicias y la ayuda al necesitado. Lección 11 del módulo 5 de liderazgo y mayordomía. Hemos hablado de que mayordomía es administrar. Hemos hablado que Dios nos ha dado muchas bendiciones, de las cuales un día le vamos a dar cuenta, porque resulta que no somos los dueños, somos los administradores. Hemos hablado también de que el administrador debe administrar de acuerdo a las instrucciones del dueño. En este caso, el dueño es el Señor. Y hemos hablado acerca de la mayordomía del tiempo y la mayordomía del dinero. De acuerdo a las instrucciones de la palabra, hemos aprendido cómo nos instruye el dueño a administrar las finanzas. Hemos hablado del diezmo, hemos hablado de las ofrendas, y hay dos elementos más que aún hay más en la Biblia, pero aquí vamos a terminar por esta sesión de Escuela de Obreros solo con los otros dos elementos de los que habla la Escritura acerca de la mayordomía de las finanzas o la mayordomía del dinero. Y estos dos elementos son las primicias y la ayuda al necesitado, que son diferentes, ¿eh? El diezmo es una cosa, la ofrenda es otra, las primicias es algo también diferente, y también la ayuda al necesitado. Es decir, son cuatro formas de administrar lo que Dios nos ha dado, y en las cuatro debemos administrar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Una no cubre las otras tres o las demás, sino que debemos invertir nuestros recursos en estos cuatro rubros de los que nos habla la palabra. Y estos dos rubros o estos dos elementos de los que vamos a hablar hoy son las primicias y la ayuda al necesitado. Entonces, en la línea en blanco número 1 usted va a poner la palabra primicias. Línea en blanco número 1, usted va a poner la palabra primicias. Y aquí hay un versículo en Proverbios 3 del 9 al 10 que dice así: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Es una porción de Proverbios, capítulo 3, versos 9 y 10, donde la Biblia nos habla, el Señor nos habla acerca de las primicias. Pero ¿qué son las primicias? En breves palabras, las primicias son los primeros frutos, la primer cosecha, primer salario, la primer venta, la primer bendición, incluso el primer hijo, así está en la palabra, que recibimos de parte de Dios, que recibimos por el trabajo, por el negocio, por las actividades que usted y yo llevemos a cabo. Es lo primero de algo que incluso esperamos recibir más. Las primicias es lo primero que producimos, lo primero que recibimos de algo que esperamos que haya más. Las primicias entonces es otra vez el primer salario, el primer cheque, la primer venta, la primer quincena, el primer día de salario, no sé. Cada uno de nosotros sabrá qué son sus primeros frutos, de los cuales esperamos recibir más. Mire lo que dice Éxodo 34:26, dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. Alguien dirá: pastor, pero yo no tengo tierras, yo no cultivo, yo ya no tengo que dar primicia.
Si no quieres darle a Dios primicias, está bien, no hay problema. Es un asunto entre tú y Dios. Pero el hecho de que no tengamos una tierra que cultivar no significa que Dios no nos bendice. Dios nos bendice de una manera diferente. Ya no tenemos una tierra, ya no somos agricultores, pero tenemos un trabajo, tenemos un negocio, etcétera. Y la Biblia nos instruye a darle al Señor las primicias. Abel, por ejemplo, en la línea en blanco me faltó la línea en blanco número 2. La línea en blanco número 2 debe decir la palabra más. La línea en blanco número 2 debe decir la palabra más. Para que diga, es la primera bendición que recibimos de algo en lo que esperamos recibir más. La línea en blanco número 2 es la palabra más. Y eso es una primicia. Si usted recibe algo, un primer fruto de lo cual usted espera o desea recibir más, la mejor forma de proteger esa bendición es honrando a Dios con nuestras primicias. Como lo hizo Abel en la línea en blanco número 3, vamos a poner la palabra Abel. Abel ofreció como ofrenda a Dios a los primogénitos. ¿Recuerda esa historia? Abel agradó a Dios con su ofrenda, pero no lo agradó Caín. Curiosamente, la ofrenda de Abel fueron sus mejores primogénitos, es decir, sus primeros frutos, sus primeras crías, es lo que Abel le ofreció a Dios. También esto aplicaba con los hijos primeros, los primogénitos. Dice la palabra que los primogénitos, las primicias de los hijos, son de Dios. Así está establecido en la Escritura. Samuel, el profeta Samuel, era un primogénito. Línea en blanco número 4, vamos a poner la palabra primogénito. El profeta Samuel era un primogénito y fue entregado a Dios. Había de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la Escritura, había una manera de rescatar a un primogénito. La mamá de Samuel no lo rescató, lo entregó a Dios. Lo entregó a Dios y una mujer que no había podido tener hijos tuvo más hijos, porque eso es lo que produce la primicia, nos lleva a recibir más de ese fruto primero que se lo damos al Señor. Dios va a traer más fruto. Hay una historia también, el caso de Acán, en la línea en blanco número 5, línea en blanco número 5, en el libro de Jueces, cuando el pueblo de Israel iba a conquistar la tierra prometida, la primer ciudad que iban a conquistar era Jericó. No sé si se acuerda ese canto, esa historia, que cayeron los muros de Jericó. Esa era la primer ciudad. Y Dios instruyó a Josué y a todo el pueblo de Israel que nadie debería tomar botín, es decir, nadie debía tomar ni oro, ni plata, ni nada, ni animales. Todo iba a ser, dice la Escritura, para el tesoro de Dios. ¿Por qué? Porque era la primicia, la primer ciudad que iban a conquistar. Eso era para Dios, la primer ciudad. El botín de la primera ciudad era para Dios. Desgraciadamente hubo un hombre llamado Acán, una vez más, en la línea en blanco número 5 va la palabra Acán, no obedeció el principio y él agarró un manto babilónico, lingotes de oro y plata, y Dios no estuvo con el pueblo de Israel en la siguiente batalla. La siguiente batalla fue la batalla de Jai y fueron derrotados. Entonces Josué le pregunta a Dios, ¿pero por qué? ¿Por qué fuimos derrotados? ¿Por qué ya no pudimos recibir más? Y la respuesta de Dios fue porque alguien violó la instrucción que les di, que la primicia, el botín de Jericó era intocable, era para el tesoro de la casa de Dios. Por eso Dios ya no les dio la victoria en la siguiente ciudad que iban a conquistar, porque no le dieron a Dios las primicias íntegramente. La Biblia dice que Acán y su familia desgraciadamente pagaron las consecuencias de su desobediencia con su vida, pero le quedó claro al pueblo de Israel que lo primero siempre es para Dios. Las primicias son tan importantes que incluso en las fiestas de Dios
hay una fiesta dedicada a este elemento. La fiesta de las primicias, línea en blanco, número 6. Usted va a poner la palabra primicias. Dentro de las 7 fiestas de Dios hay una fiesta dedicada, mencionada y exclusivamente relacionada con las primicias. O sea, es tan importante para Dios que usted y yo aprendamos a honrarle con nuestras primicias. ¿Por qué? ¿Por qué Dios necesita nuestras primicias? No, Dios no las necesita. Nosotros somos los que necesitamos que el siguiente negocio, el siguiente trabajo, el siguiente salario, la siguiente venta venga con bendición, y para que eso Dios nos dé su favor, hay que honrar a Dios con nuestras primicias. El problema es que a veces nos parecemos a Acán. En lugar de darle la primicia a Dios, nos la quedamos nosotros y entonces estorbamos la bendición de lo que ha de venir más adelante. El hombre más sabio y más prosperado del Antiguo Testamento, un genio en las finanzas, inspirado por Dios, escribió esto: honremos a Dios con nuestras primicias. Línea en blanco, número 7, usted va a poner la palabra honremos. El rey Salomón, el hombre más millonario del Antiguo Testamento, un genio en muchos sentidos, igual en el de las finanzas, nos da esta enseñanza: honremos a Dios con nuestras primicias. Eso está en Proverbios 3, 9 y 10. Usted y yo no le vamos a hacer caso a un futbolista de cómo jugar béisbol, ¿verdad que no? Pues no. Usted y yo no le vamos a hacer caso a un cocinero de cómo reparar un coche, ¿verdad que no? Pues no. Si queremos reparar un coche, tenemos que buscar la ayuda de un experto en mecánica. Si queremos cocinar, tenemos que buscar la ayuda de un experto cocinando. Y un experto en finanzas en la Biblia es el rey Salomón, y él nos da un consejo, él nos da una instrucción: honra a Dios con tus primicias y serán llenas, dice la Biblia, serán llenos tus graneros con abundancia. ¿Cuántos quieren que Dios traiga abundancia? Yo sí quiero, amados hermanos, pero se trata de administrar como Él dice, como el dueño dice. Y si el dueño dice que debemos honrarle con las primicias, yo te animo a practicar. Dale lo primero a Dios, tus primicias, tus primeros frutos, tu primer salario, tu primer negocio, etcétera. Lo primero, tú sabrás qué es lo primero en tu caso. Cada uno de nosotros lo sabremos, pero no dejemos de honrar a Dios con nuestras primicias. Al principio de año, recuerde que traemos al Señor una primicia en la cual honramos, creyendo que va a haber más bendición en el año que comienza en enero. Hacemos esta ofrenda especial de primicia, esperando que Dios traiga más bendición a nuestras familias, finanzas y vidas. Así es de que yo te animo a practicar las primicias. Pero hay otro rubro también que está en la Biblia, y esta es muy importante que también usted y yo practiquemos de acuerdo a las instrucciones del dueño. Este rubro es el de la ayuda al necesitado. Línea en blanco, número 8, es la palabra necesitado. En la línea en blanco número 8, usted vamos a poner la palabra necesitado. Mire lo que dice Proverbios 19, 17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Fíjese lo que dice una vez más este genio de las finanzas llamado Salomón. Si tú le das al pobre, ¿a quién crees que le estás prestando? A Dios. Y Dios paga bien. Dios no es deudor a nadie. Dios no le debe nada a nadie. Pero hay un momento en que tú y yo provocamos que Dios quede en deuda con nosotros. ¿Cuándo? Cuando le damos al pobre. Dice la Biblia que el que le da al pobre, a Dios le presta, y será pagado y será recompensado. En la Biblia, Dios nos enseña acerca de los diezmos, acerca de las ofrendas y de las primicias. Eso es para Él. Eso es para Él. Pero también la Biblia nos enseña a ayudar a nuestro prójimo, a ayudar al necesitado. Tristemente hay personas que dicen: no, yo no diezmo, mejor se lo doy al pobre. No es de acuerdo a lo que la Biblia dice.
Debemos diezmar, ofrendar, entregar nuestras primicias y ayudar al necesitado. Hay quien me dice, no, pastor, yo mejor no voy a ofrendar, no voy a diezmar, voy a entregárselo mejor a los pobres. No es lo que la Biblia dice, puede hacerlo como quiera y si quiere. Cada quien es responsable delante de Dios, pero es como hacer caravana, decimos, con sombrero ajeno, porque no es lo que la Biblia dice. Hay que honrar a Dios con nuestros diezmos, ofrendas y primicias y a los necesitados de nuestros recursos, de lo que es el restante después de haber ofrendado, diezmado y dado al Señor las primicias. Pero es muy importante para Dios que usted y yo honremos su nombre, pero que también ayudemos al necesitado, porque la ayuda al necesitado provoca bendición. En la línea en blanco número 9 usted va a poner la palabra bendición. La ayuda al necesitado provoca bendición. Mire lo que dice Proverbios 22:9. El que es generoso será bendecido, pues comparte su comida con los pobres. ¿Quieres ser bendecido? Ayuda al necesitado. Comparte de lo que tienes con el que no tiene. Comparte con el que está necesitado de lo que Dios te ha dado a ti. El generoso será bendecido. Si tú y yo deseamos la bendición, otra vez, ofrendando, diezmando, trayendo nuestras primicias al Señor, pero también ayudando al necesitado. La ayuda al necesitado debe ser a tiempo. Línea en blanco número 10, la palabra tiempo. La ayuda al necesitado debe ser a tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Mire lo que dice Proverbios 3:27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Es decir, hay momentos en que una persona necesita ayuda. Ese es el momento correcto, necesario. Si no podemos hacerlo, si no podemos ayudarle, ni hablar. Pero si podemos hacerlo, si podemos ayudarle y no lo hacemos y decimos, ay, luego, estamos ignorando esta necesidad y está haciendo una ayuda que no está haciendo a tiempo, no la estamos practicando, la ayuda al necesitado. Entonces yo te animo que en la medida de tus posibilidades ayudes al necesitado. Cuando puedas, tal vez habrá un momento en que nosotros seamos los necesitados, pero para que tú y yo recibamos bendición de Dios, ayuda de Dios, cuando tú y yo seamos los necesitados, hoy que podamos o cuando podamos ayudar al necesitado, hagámoslo a tiempo. También mire lo que dice la Escritura, se debe ayudar al necesitado con generosidad. Línea en blanco número 11, usted y yo vamos a poner la palabra generosidad. Una vez más, línea en blanco número 11, vamos a poner la palabra generosidad para que diga, se debe ayudar al necesitado con generosidad. Mire lo que dice Proverbios 11, 24 y 25 en la Nueva Traducción Viviente. Da con generosidad y serás más rico, fíjese. Increíble que la Biblia hable de estas cosas, pero lo dice. Da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño, es decir, decimos en México codo, sé tacaño y lo perderás todo. Mire lo que dice la Escritura y yo creo que la palabra de Dios es verdad. Sé tacaño y lo perderás todo. El generoso, dice aquí, prosperará. Y el que reanima a otros será reanimado. ¿Quieres prosperar? Dale a Dios con generosidad. Ayuda al necesitado con generosidad, de acuerdo a tus posibilidades, de acuerdo a tu disposición en el momento, pero ayuda con generosidad. Sé generoso con Dios, sé generoso con el necesitado. Y dice la palabra, y yo creo en esa palabra, que el generoso será más rico, el generoso prosperará, y el que es tacaño, dice la Escritura, que lo va a perder todo. ¿Qué prefieres, perderlo todo o ser prosperado? Yo prefiero ser prosperado. Así es de que aquí está una instrucción del dueño de cómo administrar nuestras finanzas, ayudando al necesitado con generosidad, pero también con discreción. La línea en blanco número 12 debe decir la palabra discreción.
Línea en blanco, número 12, vamos a poner la palabra discreción para que diga, y la ayuda al necesitado debe ser con discreción. ¿Qué quiere decir discreción? Que no andemos anunciándolo, que no andemos publicando ahí, ay, yo ayudo aquí, yo ayudo allá. Una foto para las redes sociales, que me vean ayudando, que me vean que soy generoso. Mire lo que dice la Biblia al respecto en Mateo 6:1. Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Es decir, que si tú y yo anunciamos a medio mundo que estamos haciendo una misericordia o que estamos haciendo ayuda al necesitado, dice que el Padre ya no nos va a recompensar. Si quieres que el Padre te recompense, sé generoso, ayuda a tiempo, pero hazlo con discreción. No necesitamos que alguien más se entere, no necesitamos publicarlo, no necesitamos que todo el mundo diga, ay, mira que viene la persona más generosa de la iglesia, apláudale porque él siempre sale en Facebook ayudando a los necesitados. Hazlo, si eso es lo que quieres hacer para ayudar, está bien, tómate fotos de Facebook, pero el Padre ya no te va a recompensar. La discreción en estos casos, la Biblia nos enseña que la ayuda al necesitado debe ser con discreción. En la Biblia hay historias como la de Cornelio, la de Dorcas, que son testimonios de personas que fueron buenos mayordomos ayudando al necesitado. Línea en blanco, número 13, ayudando al necesitado. Dorcas fue resucitada en el libro de los Hechos. Cornelio fue el primer no judío, él y su familia, sobre los que vino el Espíritu Santo. Y las características que nos dice la Biblia acerca de estas personas es que eran generosos, ayudaban al necesitado. ¿Quieres la bendición y la provisión de Dios, hermano amado? En toda la escuela de obreros hemos hablado de principios para la bendición de Dios, de todo tipo. Perdona al que te ofende, adora, alaba, ayuda, sirve. Todos son principios de bendición, también estos. El ofrendar, el diezmar, el dar primicias y el ayudar al necesitado. Hay un plan de Dios de bien, para ti y para mí. El único detalle es que hagamos lo que Él dice, que administremos como Él dice. Recordemos eso, somos administradores, no somos los dueños. Si el administrador quiere la recompensa del dueño, tiene que administrar de acuerdo a las instrucciones. Si el administrador ignora las instrucciones del dueño y hace lo que quiere, aquí en China es un ladrón. Pero si usted y yo queremos la bendición de Dios en todos los sentidos, aplique todos los principios que hemos aprendido en la escuela de obreros, todos. Acuérdense que hay muchos: la oración, el ayuno, la adoración, el servicio, el perdón, la diligencia, la disciplina, etcétera. Todos esos temas que hemos visto en la escuela de obreros son principios de bendición, y este también. Ayudemos al necesitado, porque el que le da al pobre, a Dios le presta. Yo te animo a poner en práctica lo que hemos visto en esta lección y lo que hemos visto en todas y cada una de las lecciones de esta escuela de obreros. En ocasiones usted y yo ignoramos los principios por los cuales Dios puede bendecirnos, pero muchos ya los hemos visto en esta escuela de obreros. Practiquémoslos y veremos el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida, en nuestros matrimonios, en nuestra salud, en nuestras finanzas y en nuestra relación con Dios. Vamos a poner en práctica la palabra de Dios. Qué bueno que le pidamos a Dios y que Él haga lo que le pedimos. Pero es mucho más extraordinario cuando nosotros hacemos lo que Él nos pide. Hagamos lo que Él nos pide. Padre, te damos gracias, Señor, porque hemos por varios meses, Señor, estado aprendiendo de los principios para la vida que hay en tu palabra, Señor. Gracias por todos esos principios que hemos aprendido, como el de hoy. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica estas instrucciones que tú nos das acerca de las primicias y de la ayuda al necesitado.
porque también tú quieres bendecir, Señor, nuestras finanzas, así como también quieres que nuestra alma sea prosperada. Y hemos aprendido principios para que nuestra alma prospere, para que nuestra familia prospere y también para que nuestras finanzas prosperen, Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido, Dios, que nos ayudes a todos a poner en práctica tu palabra y tus principios, a honrarte con nuestras primicias, a ayudar al necesitado, porque son principios que traerán prosperidad, que traerán bendición, que traerán tu favor a nosotros. Y ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús, a poner nuestra mirada en ti, no en lo material, no en el dinero, sino nuestra mirada en ti. Amarte a ti sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Gracias, Señor, por esta generación de Escuela de Obreros, en el nombre de Jesús. Amén. Felicidades por terminar la Escuela de Obreros. Dios te bendiga.